Hola, mi nombre es Ivonne Lara, soy estudiante de la Universidad de Guadalajara del Centro CUSEI y estudio la Ingeniería en Alimentos y Biotecnología. Hoy les voy a presentar este proyecto que se titula El papel de los probióticos en tiempos de pandemia COVID-19. La línea de investigación es Salud y Biotecnología. Comenzaré dándoles una pequeña introducción. En el año 2019, en diciembre, en Wuhan, China, se presentó una neumonía de rápida propagación que pronto se presentó como una amenaza global. Surgió y se conoció en este momento como COVID-19. Es un acrónimo de la enfermedad por coronavirus y del respectivo año. Las medidas de prevención actuales incluyen lo que es el lavado de manos constante, el uso de mascarillas, cubrebocas y evitar el contacto entre personas, mantener distancia y también evitar las aglomeraciones. Nuestro objetivo es fortalecer el sistema inmune. Sin embargo, todavía no contamos con recursos terapéuticos 100% efectivos. Estamos a un paso de obtener la vacuna, pero aún así no será 100% efectiva, por lo que se está en una constante búsqueda de alternativas. En este proyecto de investigación nosotros planteamos como una opción de esta el consumo de probióticos en la dieta humana. No existe evidencia de que los probióticos puedan ayudar a curar ni prevenir como tal, pero hay un estudio que encontró que algunos microorganismos de estas cepas reducen la incidencia de infecciones respiratorias comunes. Voy a comenzar con el marco metodológico, explicando qué es coronavirus y COVID-19. Los coronavirus son una gran familia de virus de material genético ARN monocatenario, que poseen una envoltura y a esto se les denomina así coronavirus por la forma de su estructura. Representan como unas espigas en su membrana. El causante del síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés SARS-CoV, es de origen zoonótico. Esta palabra es de origen griego, zoon significa animal y nosos enfermedad. Se cree que el reservorio natural de este virus son los murciélagos y las serpientes funcionan como un intermediario. Sin embargo, esta ruta no se tiene muy esclarecida. Del lado izquierdo podemos observar la imagen en el que presentamos un diagrama esquemático general de lo que es la estructura del virus y acá, posteriormente, un pequeño diagrama de cómo es que la enfermedad se puede transmitir de animales hacia los seres humanos. Las características de la enfermedad. Bueno, aquí presentamos lo que son los síntomas más comunes. La fiebre, astenia, que es debilidad y fatiga, la tos seca y en pacientes más graves se desarrolla un cuadro de insuficiencia respiratoria. Existe una población en las cuales no presentan síntomas o estos pueden ser imperceptibles, que los llamamos los pacientes asintomáticos. Las secreciones respiratorias son el medio principal de contagio y de propagación del virus, es decir, las gotas de saliva. Esta enfermedad es de una baja letalidad, alrededor de un 3%, pero tiene una alta transmisibilidad. Les presento las pruebas clínicas. La más común es la PCR, que sirve para identificar virus causales de secreciones respiratorias. Por consiguiente, la extracción de ARN de muestras clínicas con un sistema llamado Magna-Pur-96. El siguiente es un muestreo respiratorio que se realiza con un hisopo, introduciéndolo en la nariz que llega hasta la faringe. Y por último, se extrae un suero para pruebas serológicas que representan una muestra aguda y una muestra convaleciente. Esta es adicional a materiales respiratorios. Como medidas de prevención, la Organización Mundial de la Salud dicta recomendaciones estándar para prevenir la propagación del virus. Por ejemplo, lavar y desinfectarse las manos regularmente, especialmente después de haber tenido contacto con alguna persona enferma o con nuestro entorno. La cocción correcta de alimentos como la carne y los huevos, evitar salir de casa solamente si es muy necesario y la más común, el uso de cubrebocas. Esta no es una protección 100% efectiva contra los virus y las bacterias que pueden estar en el aire. Sin embargo, pueden ayudar a reducir el riesgo de contraer el virus mediante estornudos o toses que sean ajenas. En sí, cada una de las medidas mencionadas deben ser adoptadas y puestas en práctica por nosotros día con día, pero no solamente
deberíamos quedarnos con esta información en este estudio y exhortamos a la población a que busque también alternativas de prevención y control para la enfermedad en cuestión. En la introducción mencioné acerca de los probióticos y en sí esa es nuestra alternativa. Los probióticos son microorganismos vivos que al ser ingeridos en cantidades adecuadas ejercen una influencia positiva en la salud y fisiología del hospedero. Aquí tenemos una imagen de lo que es la microbiota natural. La forma más frecuente de consumir probióticos es a través de alimentos lácteos y fermentados que contienen estas especies intestinales de lactobacilos y bifidobacterias, y a estos se les consideran que pertenecen al grupo de alimentos funcionales. Y bueno, ¿cómo es que hacen la acción los probióticos? Tenemos una lista de los efectos que ellos ejercen. El primero es que inducen un pH inferior a 4. Esto hace que el pH de nuestro estómago pueda estar en un equilibrio. También inhiben el crecimiento de bacterias patógenas, producen ácido láctico, disminuyen la permeabilidad intestinal, aumentan la actividad de la lactasa, que es una enzima muy importante, ejercen efecto competitivo en otras bacterias patógenas, producen efectos sobre la inmunidad. En sí, cada cepa y cada dosis administrada de estos microorganismos hacen que su utilidad clínica varíe. Los lactobacilos y las bifidobacterias pueden segregar unos antibióticos naturales que son de amplio espectro y existen estudios que revelan la acción de estas mismas sustancias al sistema inmunitario. Aquí tenemos un diagrama de las enfermedades en las que los probióticos tienen un efecto benéfico. Por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, la dislipidemia, que son niveles muy altos de colesterol y grasas en nuestra sangre, infecciones de vías aéreas superiores, infección por influenza, la tolerancia a la glucosa, vaginitis bacteriana y el síndrome del intestino irritable. Es muy común en nuestro país. También trastornos de motilidad intestinal, síndrome diarreico agudo, diarrea del viajero, como es común llamarle a este tipo de padecimiento, y diarrea por rotavirus. Como mencioné, algunos de los probióticos pueden producir compuestos antimicrobianos, los cuales pueden hacer un ambiente que no sea adecuado para los patógenos y así no se reproducen. Estas sustancias se llaman bacteriocinas. Las bacteriocinas son toxinas proteicas, las cuales cada una tiene un espectro de inhibición muy particular. Se puede dividir en dos grupos. El primero son aquellas que son activas contra cepas o especies relacionadas. Unos ejemplos son las lactococinas. El segundo grupo consta de las que inhiben a un grupo muchísimo más amplio de microorganismos, abarca desde patógenos hasta modificadores de alimentos. Ahora voy a hablar acerca del papel de los probióticos que tienen en nuestro sistema inmune. Los microorganismos de la microbiota constituyen en sí una barrera protectora en las mucosas de los individuos, es decir, los hospederos. Esto es la primera línea de defensa frente a los patógenos y se le denomina como barrera microbiológica. En sí, esta barrera de microorganismos genera el conocido mecanismo de antagonismo. De este lado tengo una imagen que es el antagonismo microbiano de probióticos y patógenos en el epitelio intestinal. Aquí los protagonistas, los probióticos, los nutrientes y los patógenos. Se dan estos tres tipos de antagonismo: la estimulación inmune, la competencia por nutrientes y la competición por espacios de adhesión. De esta manera, los microorganismos tienen como una pequeña lucha, una pequeña disputa para obtener nutrientes o espacios para que ellos puedan estar ahí. Es como buenos contra malos. Ahora voy a hablarles acerca de un estudio que encontró la eficacia de probióticos en la influenza H1N1
que pasó hace unos años. Hay estudios que afirman el hecho de que ciertos probióticos pueden mejorar la respuesta a la vacuna contra la influenza. Una experimentación revisada con metaanálisis concluyentes que dijeron que cuando son administrados los probióticos por vía digestiva pueden mejorar la seroconversión y la seroprotección en los pacientes ya vacunados. Esto es que mejoran la respuesta y la aparición de anticuerpos ante esta enfermedad. El estudio comprueba que el mecanismo ejercido por estos probióticos, ya hablando en términos más médicos, inmunológicos, inducen favorablemente la actividad de los fagocitos, las células natural killer y la secreción de inmunoglobulina A en nuestras mucosas. Los fagocitos y las células natural killer son como una línea de defensa primeriza ante agentes externos a nuestro cuerpo. Además, los componentes peptidoglucanos de las bacterias probióticas que se encuentran en su membrana, sus metabolismos, ácidos grasos, actúan en el epitelio, como lo mencioné en la imagen pasada, y en la microbiota intestinal, modulando una respuesta inmune, y el incremento de la secreción de la inmunoglobulina en las mucosas es muy importante, ya que esto hace que la prevención ante el virus de la influenza sea óptima. Es decir, ya en conclusión de este estudio, se verificó la protección obtenida mediante la vacuna y se mostraron mejoras significativas contra la cepa H1N1. Las bacterias que ejercieron su acción en este estudio fueron distintas cepas de Lactobacillus, por ejemplo, Fermentum, Casei, Casei shirota, Paracasei, etc. Con fines estadísticos, de acuerdo a nuestra revisión bibliográfica, se decidió realizar una encuesta para obtener un panorama más amplio y certero de la opinión de las personas que estuvieran interesadas a los beneficios de los probióticos en este caso específico ante la enfermedad COVID-19. La encuesta se realizó a un total de 62 personas con un rango de edad entre 15 y 53 años. Les voy a presentar algunas de las preguntas que se realizaron. La primera fue que, ¿conoce los beneficios de los probióticos? Podemos observar que de las 62 personas, el 48% contestó que sí y un 39% contestó que más o menos y el resto no conoce los beneficios. La segunda pregunta fue, ¿en qué presentación los consumes? Se les presentó un listado de opciones. El más consumido fue el yogurt, siguiendo por Yakult, esta famosa bebida probiótica, y en otras bebidas no tan conocidas como el tejuino, tepache, la kombucha también. Otra presentación era las cápsulas, solamente 4 personas consumen probióticos en esta presentación y 9 personas no consumen ningún tipo de estos ejemplos. La siguiente pregunta fue, ¿consumes algún tipo de vitaminas u otro tipo de fármaco para reforzar tus defensas? Aquí nos sorprendió que el 70% no toma ningún tipo de refuerzo y el 30% sí lo toma. La siguiente pregunta fue, si se comprobara científicamente que los probióticos ayudan a fortalecer tu sistema inmune y así prevenir que te enfermes de COVID-19, ¿los consumirías más? Aquí, pues 55 personas de las 62 respondieron afirmativamente y solamente 7 respondieron que tal vez. Ninguna persona respondió negativamente ante esta pregunta. Y bueno, en conclusiones tenemos 3 ideas principales. La primera es que la eficacia de la mayoría de las vacunas, claro que es alta. Sin embargo, estas están diseñadas para generar una respuesta inmunológica que protegerá a la persona vacunada de una exposición futura a la enfermedad. Es decir, no todo el tiempo la persona va a estar como protegida. Incluso nuestra respuesta
es diferente. A lo mejor en alguien ejerce un efecto más potente que en otra persona. En sí, de acuerdo con la encuesta que se realizó, pudimos comprobar que gracias a este proyecto de investigación se puede dar a conocer los beneficios de los probióticos ante las infecciones bacterianas y virales, en este caso de COVID-19, que es lo que estamos padeciendo todos como humanidad actualmente. También acerca del estudio en el que pudimos obtener información de que los probióticos ejercen un efecto benéfico ante la influenza H1N1, nos deja un claro panorama de que sería muy útil estudiar estos microorganismos, ya que pues tenemos las bases suficientes para justificar una investigación futura ya a nivel laboratorio que se pretende hacer, de hecho, para una investigación de cuál sería exactamente el efecto de los probióticos ante esta enfermedad. Y de esta manera podemos prevenir, que es nuestra primera opción siempre ante cualquier enfermedad. De este lado les dejo las referencias en las que basé, algunas de ellas. Y bueno, como ya para terminar esto en agradecimientos, les quiero dejar una reflexión que dijo Albert Einstein: en las peores crisis están las mejores oportunidades, y aquí es cuando tu genio y creatividad te llevan al éxito. Esta frase me gusta muchísimo porque es lo que está pasando ahorita en todo el mundo. Es decir, de una crisis todos estamos buscando dónde sacar lo mejor de esto. Agradezco muchísimo la oportunidad y este espacio que me pudieron brindar para poder desarrollar esta investigación y aunque sea sembrar un poquito de esta información en ustedes y poder llevar a cabo en una época tan difícil para nosotros. Agradezco también a mi universidad, que es mi segunda casa, a mis padres por enseñarme tan acertadamente que el que persevera alcanza, a mi novio por apoyar siempre mis ideas, a la universidad, UAP, por abrirme las puertas en esta ocasión y por supuesto a las 3 doctoras detrás de esta investigación que me apoyaron y principalmente a la doctora Angélica Santisteban por compartirme todos sus conocimientos y creer en mí desde el primer día. Muchísimas gracias.